One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou. Sebastián Castello, la voz disidente de la tolerancia en la Reforma. En una época en la que las llamas de la intolerancia religiosa consumían Europa, encendiendo hogueras en nombre de la verdad, hubo un hombre que se atrevió a desafiar a los gigantes de su tiempo, no con violencia, sino con una pluma empapada de compasión y principios humanistas. Ese hombre fue Sebastián Castello, una figura a menudo oscurecida por las titánicas sombras de Lutero y Calvino, pero cuyo grito por la libertad de conciencia resonó con fuerza en los márgenes de la Reforma. ¿Cómo es posible que un humilde académico lograra desafiar las doctrinas más rígidas de la Reforma y, al mismo tiempo, llamar a un diálogo que anticipaba los ideales modernos de libertad religiosa y tolerancia? El nombre de Castello está irrevocablemente ligado a uno de los episodios más oscuros de la Reforma, la ejecución de Miguel Servet en Ginebra. Mientras que otros reformadores miraban con indiferencia o aprobación el sacrificio de Servet, acusado de herejía, Castello se levantó en su defensa con una elocuencia apasionada que no solo condenaba la quema de un hombre por sus creencias, sino que también arrojaba una luz implacable sobre la fragilidad de la ortodoxia humana. Primeros años, desde la oscuridad hacia la luz del conocimiento. Sebastián Castello nació en 1515 en la pequeña aldea de Saint-Martin-du-Fresne, en la región francesa de Saboya. Su familia, de origen modesto, no poseía grandes riquezas ni influencias políticas. Sin embargo, el joven Sebastián fue un niño curioso, cuyo intelecto parecía buscar siempre algo más allá de su entorno inmediato. Desde joven, demostró una extraordinaria habilidad para los estudios, especialmente en el aprendizaje de lenguas. Esta destreza con el lenguaje sería una de las principales herramientas que más tarde utilizaría en su lucha por la reforma religiosa. Después de completar su educación inicial, Castello se dirigió a Lyon, un centro vibrante de comercio y cultura en la Francia renacentista. Allí, continuó sus estudios en humanidades, latín y griego, y fue testigo de las primeras oleadas de la Reforma protestante que comenzaban a extenderse desde Alemania. Fue en este contexto donde se despertó su interés por las cuestiones teológicas y donde conoció por primera vez los escritos de Martín Lutero, quien, a través de sus obras, comenzaba a sacudir los cimientos de la Iglesia católica en Europa. Sin embargo, fue a través de Juan Calvino, con quien Castello establecería una relación más directa. Después de sus estudios en Lyon, Castello se trasladó a Ginebra en 1540, una ciudad que en ese momento se estaba consolidando como el centro neurálgico de la reforma calvinista. La reputación de Calvino como reformador no paraba de crecer, y Castello vio en él a un líder que podía guiar a Europa hacia una nueva era de justicia religiosa. Inicialmente, Castello se alineó con la causa de Calvino, e incluso fue nombrado rector del Colegio de Ginebra en 1541. El ruptura con Calvino, la semilla de la tolerancia. Los primeros años de Castello en Ginebra fueron productivos. Se ganó la confianza de Calvino y de los líderes de la ciudad, desempeñando un papel clave en la educación de los jóvenes y en la formación de la doctrina reformada. Pero a medida que se adentraba más profundamente en el entorno teológico de la ciudad, Castello comenzó a notar tensiones que lo inquietaban. Para él, la reforma debía ser un movimiento de liberación espiritual y personal, una apertura a la verdad, no una imposición rígida de doctrinas inquebrantables. Una de las primeras áreas de desacuerdo con Calvino fue la interpretación del Cantar de los Cantares, el libro poético del Antiguo Testamento. Mientras que Calvino lo consideraba una alegoría del amor entre Cristo y la Iglesia, Castello lo veía como un texto puramente humano, una celebración del amor entre un hombre y una mujer. Aunque este desacuerdo puede parecer menor, revelaba un abismo más profundo. Para Castello, la interpretación de las Escrituras debía ser flexible y personal, mientras que para Calvino, la doctrina debía ser clara y autoritaria. La ruptura final entre los dos hombres llegó en 1544, cuando Castello comenzó a cuestionar abiertamente el enfoque autoritario de Calvino sobre la disciplina eclesiástica y la represión de la disidencia. Para Calvino, la herejía era un peligro mortal para la pureza de la Iglesia, y aquellos que la propagaban debían ser castigados. Castello, por el contrario, creía que la verdadera fe no podía imponerse por la fuerza. Este desacuerdo llevó a la destitución de Castello de su cargo en Ginebra, y su vida tomó un nuevo rumbo, marcado por el exilio y la pobreza. La defensa de Servet: matar a un hombre no es defender una doctrina. El conflicto que definiría la vida y el legado de Castello tuvo lugar en 1553,
con la ejecución de Miguel Servet, un médico y teólogo español que había desafiado abiertamente las doctrinas de la Trinidad y el bautismo infantil, tanto en escritos católicos como protestantes. Servet había huido a Ginebra, donde fue arrestado y, tras un juicio supervisado por Calvino, condenado a la hoguera por herejía. La ejecución de Servet sacudió la conciencia de Castello. Mientras que muchos de los contemporáneos de Calvino, incluidos algunos reformadores, defendían la necesidad de suprimir a los herejes para proteger la Iglesia, Castello vio en este acto un terrible error. Escribió bajo el seudónimo de Martín Bello un libro titulado Contra Libellum Calvini en el cual lanzó su famoso ataque: matar a un hombre no es defender una doctrina, es matar a un hombre. En este tratado, Castello expuso una idea revolucionaria para su tiempo. La herejía no debía ser castigada con la muerte, y la verdad religiosa no podía ser impuesta por la fuerza. Para él, la libertad de conciencia era un derecho inalienable. Este principio, que hoy parece obvio en muchas partes del mundo, era completamente radical en una Europa donde las guerras religiosas ya estaban en pleno apogeo. Últimos años. El precio de la disidencia. El desafío de Castello a Calvino y a la élite teológica de Ginebra no quedó sin consecuencias. Durante los últimos años de su vida, Castello vivió en Basilea, en condiciones de gran pobreza. Aunque continuó escribiendo, sus obras fueron frecuentemente ignoradas o atacadas, y sufrió el aislamiento intelectual de un hombre que había sido marcado como un hereje por aquellos que antes eran sus colegas. Entre sus escritos más importantes de esta etapa se encuentra Asterisco de Aereticis, Ansin Persequendi Asterisco, 1554, en el que defendía una visión amplia de la libertad religiosa, argumentando que las diferencias doctrinales no debían ser causa de persecución. En este texto, Castello abogaba por un cristianismo basado en el amor y la tolerancia, y no en la coerción y el castigo. Aunque su voz fue ignorada en gran parte en su tiempo, estas ideas influirían en generaciones posteriores. Castello murió en 1563, en la pobreza y el anonimato, sin haber visto el impacto completo de sus ideas. Sin embargo, su legado no moriría con él. Los pensadores del siglo XVII, como Pierre Bayle y los defensores de la tolerancia religiosa, encontraron en Castello una inspiración para sus propias luchas por la libertad de conciencia. Legado: el profeta de la libertad de conciencia. Sebastián Castello fue una de las voces más solitarias y valientes de la Reforma, un hombre cuyo compromiso con la libertad y la compasión lo llevó a desafiar no solo a la Iglesia católica, sino también a sus propios compañeros reformadores. A pesar de ser silenciado en gran parte de su vida, su visión de una Iglesia que permitiera la disidencia y que se fundara en el amor más que en la violencia, ha dejado una marca indeleble en la historia del pensamiento religioso. Hoy, Castello es recordado como un precursor del pensamiento moderno sobre la libertad de religión y la tolerancia. Su insistencia en que matar a un hombre no es defender una doctrina sigue siendo una advertencia temporal contra los peligros de la intolerancia, tanto en la religión como en la política. Y aunque vivió en un tiempo de hogueras y persecuciones, su voz sigue siendo un faro para aquellos que buscan un cristianismo fundado en la humanidad compartida y el respeto mutuo. En un mundo que aún lucha con las sombras de la intolerancia, Castello sigue siendo un héroe olvidado, un hombre que, a través de su pluma y sus convicciones, nos enseñó que la verdadera reforma no está en el poder de las espadas, sino en la generosidad del espíritu. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.